Vamos a hablar sobre conmutación temporal. Los integrantes somos Abel Resénez Buitrón y Miguel Ángel Sandoval Palma. Anteriormente vimos en la comunicación espacial que los cross points eran asignados a una conexión en particular. Estos cross points eran dedicados a esa misma conexión hasta que ésta acabase. Esto es lo que da la pauta a la conmutación temporal, que nos ofrece compartir los cross points cuando realizamos una conexión. Al realizar una conexión no siempre estamos utilizando el medio y es el ancho de banda. Entonces con la conmutación temporal podemos aprovechar todo el ancho de banda que necesitemos usar. La conmutación temporal se basa en TDM, que es la multiplicación por división de tiempo. Esta técnica ya la hemos visto antes y se encarga de transmitir las señales de distintos usuarios en un mismo enlace dividiendo el tiempo en intervalos. Aquí tenemos un ejemplo donde hay tres usuarios, A, B y C, que quieren mandar sus datos y estos se mandan a la misma vez, pero en distintas ranuras, que serían los vagones que hay en el tren. Cada vagón sería una ranura de tiempo en la que se envían los datos de los tres usuarios al mismo tiempo, todos en el mismo enlace. La comunicación temporal también es llamada intercambiador de canales temporales, TSI por sus siglas en inglés, Time Slot Interchange. Y esta conmutación permite trasladar el contenido que hay en cierto canal a cualquier otra a cualquier otro canal de la trama saliente. Por ejemplo, aquí tenemos dos tramas, una entrada y una salida, y está IJ denotando la posición del canal que hay en cada trama. La información que hay, los datos que hay dentro del canal I pasan a estar al canal J de la trama saliente. Y la posición J de la trama entrante, los datos que hay en ella pasan a estar en la posición I de la trama saliente. Una de las diferencias de la conmutación temporal y la conmutación espacial es que en la conmutación temporal la transmisión no es instantánea. A diferencia de la conmutación espacial, que teníamos un input y un output para cada conexión, en la conmutación temporal tenemos solamente un output y un input. Pero a diferencia de la conmutación espacial, aquí se comparten los cross points. Es un ligero delay, ya que no los mandamos de manera instantánea como en la computación espacial. En un computador temporal hay tres partes importantes que son la memoria de datos, la memoria de control y el contador. La memoria de datos sirve para almacenar la información entrante. La memoria de control encamina esa información a la salida y el contador es un apuntador que ayuda a escribir, leer en las memorias y control. Andando un poquito más en estas partes del conmutador temporal, en la memoria de datos es donde se almacenan los datos que hay en el canal hasta que se muestren a la salida. Por ejemplo, supongamos que cierta muestra llega a 5 y queremos que esta muestra salga por el canal 7. La memoria de datos almacena estos datos que se encuentran en el canal 5 y los guarda hasta que llegue el canal 7. Una vez llega al canal 7, estos datos se pasan a ese canal. Otro caso que podría suceder es que ahora la muestra llegara por el canal 7 y querramos mandarla al canal 5. En este caso no se puede ir hacia atrás porque estamos hablando de tiempo y no existe tal cosa como -3 segundos o -5 segundos. Así que lo que hace es que se espera la siguiente trama para poder mandarlo al canal 5. La memoria de control
nos ayuda a acceder a la posición de la memoria de los datos. En este caso, como mencioné anteriormente, es la que nos va a ayudar a determinar el contenido que hay en cierta posición, para después asignarlo. El contador va a ser el apuntador que nos va a servir para identificar las ranuras de tiempo que se encuentran en la memoria. Este sirve para sincronizar los enlaces de entrada y salida y se incrementa en una unidad cada vez que pasa una ranura de tiempo para etiquetarlas de cierta manera. Cuando detecta el sincronismo de la trama, el contador se vuelve a inicializar en cero para volver otra vez a identificar cada ranura de la trama. Bueno, ahora yo voy a hablar de lo que vendría siendo lo que son los tipos de control que hay dentro de estos conmutadores temporales. Y el tipo de control depende de cómo se acceda a la memoria de datos y a la memoria de control. Tenemos control por la salida, que es una escritura secuencial y una lectura aleatoria, o control por la entrada, que es una escritura aleatoria y lectura secuencial. Vamos a hablar un poquito más a fondo de ello. En la escritura secuencial o lectura aleatoria, que es control por salida, en la memoria de datos se almacena el contenido de cada uno de los canales que forman de la entrada y de forma secuencial. Es decir, como van entrando, se van almacenando en las ranuras. El direccionamiento de la memoria de datos se realiza a través del contador y es incrementa en 1 cada vez que hay un intervalo en el canal. El control se indica la posición de memoria de datos que debe ser accedida para cada intervalo. El dato que se recibe en el intervalo se almacena en la posición, es decir, que si entra en la posición, en el intervalo 1 entra un dato, se va a almacenar en la posición 1 en la memoria de los datos, para que cada canal tenga un espacio en la memoria de datos en el cual almacena esa información. Y en la salida se tiene la información obtenida a partir de lo indicado en la memoria de control. Esto quiere decir que a pesar de que en la memoria de datos nosotros lo tengamos en la memoria, no sé, en el espacio 1, en la posición 1, la memoria de control te va a asignar un espacio a partir de ellos y es lo que importa de la salida, porque es el que define en qué orden va a ser o en qué forma se va a leer. Y por otra parte, lo que dicen en el control por la entrada, que es la escritura aleatoria y lectura secuencial, la salida se obtiene leyendo secuencialmente los datos, es decir, no van siguiendo el contador de datos para llevar una lectura de nombre secuencial. Los datos de entrada se escriben en la memoria de datos tal y como se indica en la memoria de control. Le asigna la posición 1 al espacio de la memoria de datos 3. Esa es la forma en que se escribe, no es la forma en la que se va Bueno, ahora si vamos un poco más hacia hablar del funcionamiento del TCI, podemos observar en la figura que está del lado por derecho de la diapositiva dos diferentes esquemas. Los funcionamientos que tiene, que son las escrituras secuenciales y las escrituras aleatorias. Más que nada, aquí les voy a explicar un poco a detalle este funcionamiento, de forma que a ver si queda claro. Vamos con vamos a hablar de lo que es Te trabaste. dentro de los funcionamientos del TCI. Vamos a empezar con la figura B de la diapositiva. Aquí el bus de entrada tiene una trama multiplexada por TDM. Los datos se escriben de manera aleatoria en la memoria de datos de la memoria de control. La trama saliente lee los datos de forma secuencial con control extra. Y tiene una conexión en el caso de una conexión de 2 vías, en el caso de la figura, el canal de la entrada I se conecta a la salida J. Se conecta a la salida I. Ahora, del lado A, en la figura A, tenemos que igual se tiene su trama multiplexada en TDM. Van escribiendo de forma secuencial en memoria de datos, pero aquí es que ahora en la forma de salida lo va asignando la memoria de control, que les va asignando su posición, que son las voy leyendo al momento de salir. Todo suena un poco en la siguiente diapositiva, por medio de un diagrama que se ve un poco mejor. Vamos a ver si esto queda más claro. Nosotros tenemos
cambio de información. El cambio de información de dos vías, tenemos I y J. Si queremos hacer el intercambio de información entre estos dos, entornos de tiempo, vamos a escribir de forma secuencial la memoria de entrada, los datos. Ahora, una memoria de control extra, que casi no se ve, o bueno, no se especifica aquí muy grandes rasgos que contiene, asigna de forma secuencial o aleatoria, dependiendo en qué forma estamos, si estamos en control de entrada o salida, le asigna una posición. Si estamos en control de entrada, como aquí se explicó, bueno, escritura secuencial, lo que tenemos es que estos datos aquí se escribieron de forma secuencial, entró J y entró la I. Ahora, al momento de pasar por este les asigna una posición y J. Al momento de hacer la lectura en la salida, va a leer en esa forma que la memoria de control les asignó la posición. Puede ser que a J le asignó el segundo lugar, aunque llegó primero, o le asignó el primero, eso dependiendo mucho de la memoria de control, que son circuitos o hardware más detallado en otra área. Ahora, si lo estamos viendo por escritura al azar, los datos entraron de forma aleatoria y la memoria de control les asignó una lectura secuencial. Como fueron llegando, les fue asignando todo esto. Y al momento de pasar a la de lectura, es donde cómo van a ir saliendo para que al final nosotros tengamos ese intercambio de información. Y en la J ahora puede que tengamos el dato de I y en la posición I tengamos el dato de J. Suena bastante... Es un intercambio bastante especial y bueno, nosotros ya hemos visto un poco del análisis que es de control de escritura y control de salida. Ahora, dentro de esto les voy a explicar por medio de esta matriz lo que es el ejemplo de la evolución temporal de la memoria de datos. ¿A qué se refieren estos? Los círculos son los instantes de escritura o en un instante en el que se va a leer guardar un dato, y en la X son los instantes de lectura a los que pertenece esa información. Ahora, podemos ver que tenemos aquí un control de la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, en la matriz del lado izquierdo, observamos que para el 1 de la memoria de datos, le corresponde un instante de lectura en la posición 2, o sea que al momento de que tenga 1, se pasó a la posición 2. Ahora vamos al 2, como podemos ver, su tiempo de escritura es un espacio. Pero lo interesante es que aquí se guarda ahora en la posición 1, o sea, se va a leer primero, si lo fuéramos ahora al revés. Para el se guarda en el 8, para el 4 en el 6, el 5 en el 7, el 6 en el 4, el 7 en el 5 y el 8 en el 3. Ahora, si nosotros tenemos nuestra trama y va, posee bastante información, esto yo lo explico un poco mi compañero, a ver, pero aquí se ve con este ejemplo. En la posición 5 de la trama entrante tenemos en el primer instante y en el espacio 7 un 92. El control de la salida nos indica que 5 está asociado con 7. Por lo tanto, en el momento de la salida, lo que vamos a leer en la posición 7, lo que está en 5, que era un C3, pero como no hay tiempos negativos, o no podemos ir menos 3. Entonces, este 32 de la 7 no se puede, por así decirlo, sino que llega en el siguiente instante de la trama saliente, o sea, hasta el segundo momento. Por lo que 32 sale, pero hasta la siguiente trama o la segunda parte, que ya en la posición 5. Y de esta nueva trama, como podemos ver, por derecho del cuadro, el 5 ahora tiene un C8 y la 7 un 90. Pasa lo mismo. 5 manda 7 es C8 porque es su control hacia la salida y es donde se va a guardar. Sigue volando de la posición 7. Bueno, pues va volando porque va llegando otra trama y ahora este 90 se guarda en la siguiente de 5. Y así es como va trabajando la memoria de datos del TCI cuando tiene un control hacia la salida. En un control hacia la entrada, la única diferencia sería que ahora los datos pues llegaron de forma secuencial y se salen de forma secuencial igual. O sea que no habría estas direcciones o cambios. Ahora, obviamente todo esto tiene un número de canales máximos porque no podemos tener infinitos canales porque eso no es posible
en la práctica, como lo hemos visto. Bueno, pues, está en el Bellamy, de hecho, toda esta información se puede obtener del Bellamy, que está muestrada a 8 kHz. Tendríamos una trama de un número determinado de canales letra C a seguir. Bueno, sacamos nuestro periodo, que es de 1/8, que son 125 segundos. En una trama de 30 más 2 canales de control, que tiene un número de canales máximo igual a la que sea 125 sobre 2 veces el tiempo de control, o el tiempo de un ciclo, más bien dicho. Entonces, el tiempo de un ciclo de memoria será en microsegundos, porque son tiempos demasiado pequeños. En este caso, tenemos, pues, esta fórmula que nos permite determinar el número máximo de canales a seguir, que como ya lo dije, 6 igual a 125 sobre 2 veces el tiempo de un... bueno, de nuestra parte esto sería todo. Nosotros pusimos el tema de conmoción temporal y